Además de esto que ya les he dicho, tengo que decirles que rcr750.com es nuestra página web. Allí están todas las metodologías posibles para conectarse con nosotros en caso de que le falle la que está utilizando en este momento. Y si quiere unirse a la tertulia sana, a veces agria, por momentos dulce, pero siempre entretenida, que mantienen nuestros oyentes a través del chat en YouTube, solo tiene que entrar a nuestra cuenta en YouTube RCR750 y abrir el chat de la transmisión en vivo. Ahí están los de siempre y muchos más, porque siempre hay muchos más. Neomar Hernández, adelante. Daniel Lara, buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos ven y nos sintonizan a esta hora. Es nuevamente un gusto estar con ustedes. Y aquí estoy, Daniel, leyendo. Esto es un culebrón. No sé si ya lo leíste ¿Cuál de eh, todos? el, el día de hoy. Bueno, el culebrón chavista que está ya hoy en España y que tiene que ver con un sector muy seguido por ti, que es el sector aeronáutico, con respecto a esta aerolínea llamada Plus Ultra. Imagínate tú ponerle una línea Ah, no, Plus Ultra. claro, Plus Ultra es claro, lo... claro, claro, claro. No, Plus Ultra es Bueno, una vamos a aerolínea. ponerle contexto a la gente. Bueno, el cuento está en que hay un gran debate con respecto a la línea Plus Ultra, que es una aerolínea que se supone que es española, porque el certificado de operador indica que en efecto es una aerolínea radicada en España. Sin embargo, Plus Ultra era una aerolínea que se encargaba de hacer operaciones desde Venezuela y que el socio mayoritario, poseedor del 47% del total de las acciones, el que más acciones posee de todos los socios, es una empresa propiedad de tres venezolanos. Es decir, el capital de la empresa en este momento es venezolano. Esa empresa nunca ha dado ganancias y además de eso representa menos del 1% del total de las operaciones aéreas que se hacen en España. Y a pesar de todo eso, la empresa pidió un auxilio por estar en quiebra por el tema de la pandemia y resulta ser que le han dado de premio, más que de ayuda, algo así como 53 millones de euros de ayudas para su recuperación. Resulta ser que esa empresa no califica según los criterios de cualquier experto en la materia. Le puede decir que esa empresa no califica para obtener una ayuda del Estado. En primer lugar, porque la empresa nunca dio ganancias. Es decir, la empresa no es que está en quiebra por causa de la pandemia, es que la empresa nunca fue rentable. En Desde segundo, 2011, Daniel. bueno, 10 años. bueno, en segundo lugar, imagínate tú, 10 años dando pérdida. No vayan a creer ustedes que ahí esos aviones tienen unas lavadoras en los motores, no vayan ustedes a creer. Luego, el tema de sus propietarios no está lo suficientemente claro, porque caramba, si la empresa, el 47% del capital es extranjero, independientemente de que esté radicada en España, podrían preguntarse pequeños y medianos empresarios españoles, oye, ven acá, ¿y por qué le estás dando 53 millones a estas empresas con accionistas extranjeros en desmedro de las empresas como la mía, donde el capital es absolutamente español? Eso podrían preguntarlo muchos. Y en tercer lugar, y es aquí donde está el gran piquete, donde se levantan las cejas, donde suenan los ajá. Bueno, que los tres accionistas están relacionados por negocios intermedios con personajes cercanos al entorno de Delcy Rodríguez y de Cilia Flores. Creo que hay un nombre por ahí, Neomar, ¿lo tienes? Están los tres. Ellos tienen una sociedad, ¿no? Que es la que acumula el 47.2% de las acciones. Se llama Snip Aviation. Ahí está Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Arigi Harvey y Roberto Rosselli, que no es primera vez que yo lo escucho, ¿no? Entonces, todos ellos, como tú dices, han sido vinculados. Esto lo reventó no ahorita, no es después del rescate. Hace un tiempo Armando Info sacó un cuento no, o sea, sacó el cuento completo en el sentido de la reconstrucción de hechos, de todo lo que significaba la participación del capital venezolano de estos tres individuos que, como tú has dicho, están vinculados a Silvia Flores y al caso de Delcy Rodríguez, que no la pierdan ustedes de vista. Delcy Rodríguez tiene mucho que ver con España y con esta administración de gobierno del PSOE y Podemos. No olviden el accidente de Barajas y el encuentro con el ministro Ábalos.
se ha dicho que ellos están allí. A mí lo que me llama más la atención, Daniel, es cómo ha salido el gobierno de Pedro Sánchez a defender el rescate y cómo están, por ejemplo, en el Congreso PP, los populares y Vox, por supuesto que poniendo el grito en el cielo. Pero el gobierno de Sánchez dice que el rescate es porque esto es una aerolínea estratégica. Eso me recuerda muchísimo a mí los viejos argumentos, por ejemplo, para defender viejas protecciones en sectores de la economía venezolana, donde siempre se decía no tal, y todavía se ve, por ejemplo, con las industrias del sur del país, las industrias ferromineras y todo el tema de las industrias básicas, no, que eso es el sector estratégico. Bueno, en España, como tú has dicho, esta aerolínea no tiene es algo así como el 0,003 operaciones aéreas. De hecho, los vuelos que tiene, los más importantes que tiene son a Caracas, a Quito y a Lima. Entonces, se dice que es una aerolínea que su actividad comercial y el transporte de pasajeros es verdaderamente despreciable con respecto al grueso de las actividades aeronáuticas de España, ¿no? Y que no se explica cómo entonces ahora cuando pide un rescate se le da, tanto más cuando se sabe que su tendencia desde su fundación, porque ella tiene como origen una aerolínea previa que sí era netamente española, tiene unos propietarios españoles, los propietarios españoles son Fernando González y Juan Miguel Martínez, tenían una aerolínea que se llamaba Air Madrid, y Air Madrid también quebró en su momento, de hecho la disolvieron porque estaba quebrada, y de allí se dio paso a la creación de esta empresa, y nunca ha dado ganancia en todos estos años. Yo no estoy muy claro si arrancó en 2011 o en 2014, pero desde al menos 7 años atrás, nunca la empresa ha dado ganancia. Entonces, esto ha desmontado hoy una polémica, pero agrísima en España. Esto es un tema de debate en el Congreso, en las Cortes, o sea, está prendido el tema, y lo primero que se dice es, vamos a mirar hacia el señor Ábalos. Por ejemplo, en el país, dicen que Ábalos lo han estado consultando, dice, Ábalos se ha desvinculado públicamente ayer del rescate de Plus Ultra, el tipo dijo, puso pie en polvoroso y dijo, a mí no me metan en ese rollo, que reivindicaba la iniciativa de apoyo a Air Europa, sugiriendo que mientras terció en las ayudas de la aerolínea de los Hidalgo, en el caso de la compañía Charter ha sido responsabilidad única de la CEPI. La CEPI es la comisión allá que depende de Hacienda para manejar o regular las actividades aeronáuticas, ¿no? Entonces dice, el Ministerio de Transportes no ha tenido nada que ver, porque Ábalos es ministro de Transporte, en España, no lo pierdan de vista. Sí, sí. Y por lo tanto, no le puedo dar muchas explicaciones, o sea, no es bueno dando explicaciones, no se nos hizo más que evidente con el caso de Barajas, ¿no? Que él no era muy bueno dando explicaciones, con el caso de Delcy Rodríguez. Pero mira qué coincidencia, chicos, ¿y a dónde llega la vagabundería, Daniel? Que otra vez, o sea, no pierdan los nombres de vista. Después del incidente de Barajas es Ábalos, el gobierno, por supuesto, del PSOE, y aquí está gente que por interpuestas personas se conecta con Delcy Rodríguez. Esto te lleva a ti a pensar, no es exageración, amigos míos, que en el tema de los apoyos al chavismo, en el tema del sostenimiento y de la alcahuetería, para no usar la palabra que corresponde por temas de horario y de respeto a la audiencia, el caso español y venezolano están amalgamados, es por una enorme maraña de intereses. O sea, allí se nota, y esto que es apenas el caso de una aerolínea chicos, si una aerolínea comercial no da ganancia después de 7 años y tú logras que un gobierno la rescate, obviamente hay algo más. Y obviamente es que esa aerolínea está sirviendo unos intereses que no son precisamente los de generar ganancias con la actividad aeronáutica, sino que hay otro tema por allí. Pero que además tú logres integrar al Ministerio de Transporte y a un gobierno en pleno a realizar un rescate de esta magnitud. Por ahí empiezan todos los portales, por ejemplo el ABC, Daniel, agarran y dicen, se está rescatando una aerolínea que además cuando sacas la nómina de empleados, que no, es muy pequeña, porque es una aerolínea prácticamente de charteo, dice, le están dando algo así como 300.000 euros por cada empleado que tiene la aerolínea. Es una cosa ilógica, porque no da ni siquiera los números. Obviamente, hay tremendos intereses detrás de una vieja relación que debe venir, por supuesto, de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, con muchos negocios que se han establecido con respecto a España y Venezuela. Bueno, mira, parece que no necesariamente, porque la persona que aparece vinculada a toda esta situación y con la cual se hace el enlace hasta Delcy Rodríguez, según el diario Voz Populi, por cierto, que es el que en España se le ha montado al tema recientemente, es el señor Camilo Ibrahim Issa. El señor Camilo Ibrahim Issa se supone que es socio de estos personajes propietarios de la aerolínea
y a su vez cercano de alguna manera a Delcy Rodríguez. El diario no dice cuál es el motivo de la cercanía. Yo prefiero no especular, pero no he visto a Delcy Rodríguez salir a negar ninguna de las acusaciones. Y además de eso, aquí se viene y se termina combinando una cosa bien, bien particular, chicos. Fíjate tú. Tú sabes que el tipo este que recibió a Delcy Rodríguez con alfombra roja, a pesar de que la señora tenía una alerta roja para no dejarla pasar a Europa, el señor Ábalos, es que él no es solamente es secretario del transporte, es que el tipo es secretario de organización del PSOE. ¿Ok? O sea, él es el jefe del aparato del partido de Pedro Sánchez. No sabía. Bueno, allí, bueno, y estamos hablando de financiación de los partidos. Estamos hablando de una gran cantidad de cosas. Y estamos hablando de que la señora Delcy Rodríguez la dejaron pasar por España a pesar de las prohibiciones y la dejaron pasar con unas maletas que nadie les requisó. Y con unas maletas que eran más de 90 y que supuestamente iban a Turquía, pero no sabemos si las más de 90 maletas fueron en el vuelo a Turquía o no. Todas esas preguntas están sobre la mesa. Entonces uno empieza a hacerse preguntas con respecto a las posiciones en España, a las posiciones del gobierno, y se encuentra con estas cosas. Fíjate que ese ministro Ábalos, en estos días, porque es que el señor es un pajarito. El señor, oye, bueno, deberían sacar el carnet del PSU. El tipo, como es responsable de la materia del transporte, lo mandan de urgencia, de emergencia, para las Islas Canarias. Porque había ocurrido en uno de los puertos, creo que en el puerto de la Gran Canaria, una aglomeración de cerca de 1,000 migrantes ilegales provenientes de Marruecos que llegaron en pateras. Entonces, del norte de África, no recuerdo exactamente si es de Marruecos, pero había una crisis allí. Entonces el señor lo mandan el día miércoles, o sea, el señor va a ocuparse de la crisis el día miércoles, como que fue el día jueves, y le consiguen, o sea, luego de llegar el día jueves, resolver el asunto, pernocta allí y le buscan unas nuevas actividades para el día viernes. Entonces él se va desde allí de la Gran Canaria, se va para otras islas a revisar supuestamente la construcción de unas obras de su ministerio. Hasta allí todo bien. De repente, como es viernes, bueno, el ministro se queda en las Canarias. Pero el mismo viernes en la noche llega su esposa y sus hijos a Canarias. Y se quedan en un hotel de no sé cuántas estrellas. Un hotel espectacular, ¿oíste? Yo vi el hotel. El hotel tiene la piscina de agua salada más grande e imponente de Europa. El hotel es una belleza. No, eso es para morirse allí, ¿vale? Y para morirse allí y salir espantando después a la gente. ¡Qué belleza el hotel! Y entonces empiezan a descubrirse cosas. Número uno, el tipo estiró su estadía en plena crisis en Canarias para vacacionar con su familia porque tenía tiempo que no vacacionaba con ellos. En segundo lugar, el que paga la estadía del hotel es un amigo del señor que se la pasa con él por arriba, es un asesor del ministerio, que viene trabajando con él de toda la vida como su escolta, su asesor, su cargamaletines, etc. Y el señor paga en efectivo en el hotel. Y por supuesto, como estos tipos son tan despreciables, la auditoría ciudadana, pues se filtró, el ministro está en el hotel tantas estrellas, el ministro desayunó esto, lo otro, y resulta ser que como es un funcionario público, estable, atención con esto, Neomar, es importantísimo. Un periodista le puede pedir, fíjate tú esto, el periodista le puede decir al ministro, señor ministro, díganos en qué gastó. O sea, ¿cuánto gastó en el hotel? Y el ministro se puede negar, Pero resulta ser que el ministro tiene que dar cuenta de todos los gastos que hace en cada una de esas actividades a una entidad como decir, de la Contraloría del Estado. Y el periodista puede ir y solicitar, deme por favor los gastos del ministro el último fin de semana.
Y le saca a la prensa entonces lo que desayunaron, lo que almorzaron, lo que bebieron, la champaña que se tomaron, la cuestión y por supuesto quién pagó y de qué forma pagó. Pero en medio de la cuestión, el tipo viendo que había sido descubierto, pagó sacó de su tarjeta de crédito como que fue y le pagó al tipo y sacó un recibo queriendo decir que el tipo había pagado en efectivo mientras él conseguía la tarjeta de crédito porque no sé qué, se le había pasado un límite de crédito, entonces tenía que esperar el mes. Una chanza ahí que nadie entendió. Entonces, esos son los tipos que están gobernando en España, por eso que se llevan también con los chavistas. Yo me puse a ver, yo dije, pero esto es un rápido. Y el tipo es un rapico. El tipo, yo el año pasado, cuando surgió todo el altercado con Delcy Rodríguez en el aeropuerto, yo digo, bueno, a este lo van a poner, porque obviamente él no actuó de propia cuenta. Él, obviamente era el muchacho demandado de la película, ¿no? Obviamente Sánchez lo comisionó. No sabemos. Y, bueno, o no sé si Sánchez, pero alguna facción del PSOE, dentro de esa enorme familia de caníbales que son los partidos políticos españoles, lo comisionó a ver a ver qué pasaba con Delcy Rodríguez. Y el tipo la recibió, todo lo que sabemos, ¿no? Yo dije, a este lo van a poner a pagar la película, lo van a poner a él a hacer el chivo expiatorio. Pero bueno, el tipo sigue siendo ministro. El tipo es vivo. Y sigue haciendo cosas. Entonces ahora están investigando quién es el amiguito, el amigo Luqui, que le paga las cuentas. El amigo Luqui. Claro, ¿verdad? Entonces había una novela, vamos allá al corte. Hay una novela, yo creo que era en Venevisión, donde Carlos Olivier le montaba cacho a la mujer, bueno, horriblemente, ¿no? Y entonces él tenía a la amante, que si no recuerdo mal, era Gigi Sancheta, que hace muy bien el papel de amante, me han dicho, ¿no? Sí. Me han dicho los expertos en el tema, ¿no? Ella lo hizo después también y le quedó mejor la segunda vez que lo hizo. Y que le pagaron mucho más, me dijeron, ¿no? Sí. Ganó plata parejo. Parece que esa fue la audición, el primer papel. Dijeron, ay, es buena para Exacto. Bueno. Entonces el tipo, que era Carlos Olivier, que era un extraordinario actor, en paz descanse, la ponía a la tipa en el teléfono como Barreto. Y cuando iba a hablar con él, entonces la tipa lo llamaba, entonces, aló, para Barreto, ¿cómo estás tú? Sí, entonces era su amigo Barreto. Y entonces la esposa decía, chico, pero tú sí le das confianza a ese Barreto, ¿vale? Oye, pero es que no lo puedo maltratar porque es que este es mi mejor cliente. Sí, Barreto, ya vamos a hablar. Entonces eran unas cosas. Bueno, este señor ministro tiene un Barreto, que es el que les paga la cuenta. No sabemos si es un Barreto o un amigo Luqui. Un amigo Luqui, no sabemos qué es lo que tiene, pero en todo caso, o una Gigi, quién sabe. Pero en todo caso, vamos a ir al corte, ya venimos con estos cuentos de amor y dolor de la política española que se parece tanto a la venezolana que casi que nos mudamos. Ya venimos. Sí. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y así nos va, en esta bonita tarde de jueves, ya noche en Europa, pero aún tarde en Venezuela. Neomar Hernández, tú sabes que hay una cosa que de alguna manera hoy en día los políticos seguramente lamentan, ¿no? Que es el tema de cómo cualquier ciudadano puede buscar o puede obtener pruebas en su contra simplemente revisándole apenas, ni siquiera haciendo una investigación profunda en una hemeroteca o en una biblioteca, sino simple y llanamente revisándoles las propias redes sociales al personaje. Allí te encuentras tranquilamente a las cosas que el tipo dijo o ahora dice que no dijo, ¿no? Que creo que es una de las barbaridades más terribles que últimamente se ven en el país, de gente que dice una cosa hoy y dice la otra mañana y nadie es capaz de decirle, mire, usted está mintiendo. Bueno, cosas como esa en Venezuela parece que a pesar de que son tradición, bueno, fíjate que en el mundo poco a poco sale un ciudadano y dice, mire, pero eso no fue lo que usted dijo aquí. Y terminan los políticos entrampados, Neymar. Entrampados. Eso le está pasando a buena parte de los políticos en España. Eso ha dado origen, sí. Fíjate lo que es la diferencia, ¿no? Por ahí yo estaba revisando hace un ratito, queríamos ponerlo al aire, pero bueno, tenemos un detallito técnico allí que corregir. La declaración de Hermann Tersch, del grupo europarlamentario, porque Tersch hace vidas en el Europarlamento de Vox, ¿no? En España, indignado por el tema de Plus Ultra, la aerolínea comentada el día de hoy. Pero eso ocurre en una democracia, por supuesto, funcional, donde la gente hace seguimiento de las declaraciones públicas, más que de las declaraciones, de las actuaciones públicas de los personajes, ¿no? Y entonces la gente le va llevando la secuencia. Eso ha dado origen a que en la mayoría de estos países ahora haya, incluso desde el punto de vista del periodismo, el famoso periodismo que está en cuestión, ¿no? También, porque parece que ahora es utilizado como arma política por los distintos bandos en pugna del fact-checking, que entonces, ¿qué hacen estos fact-checkers? Agarran un hecho ponte tú, de hace 5 años atrás, y ven si la declaración de hace 5 años atrás de una persona, de un tipo que fue diputado y luego escaló a gobernador o lo que sea, y luego es candidato presidencial, su posición pública con respecto a determinado asunto, por ejemplo, la eutanasia, o por ejemplo, el aborto, o por ejemplo, la despenalización de las drogas,
se sostiene en el tiempo y por qué se sostiene o no se sostiene en el tiempo esa argumentación. Entonces, esto ha terminado como haciendo que cada uno de los funcionarios públicos en países que todavía son democracias, como es el caso de España, que está como allí, como el equilibrista, buscando no caerse en medio de ese delgado hilo, todavía tengan de dónde echar mano, ¿no? Para ponerle un parado a los que terminan siendo unos funcionarios públicos irresponsables. Ahora, imagínate pensar eso en Venezuela. O sea, imagínate si que cada escándalo como este que se acaba de prender con Plus Ultra en España fuese un escándalo real en Venezuela, con las miles, porque yo lo digo cientos y me quedo corto, en las miles y miles de cosas que ocurren acá con funcionarios públicos y con temas de chequeos de declaraciones. Aquí tú puedes buscar un chavista que hace 3 años, 2 años, a veces hace un año atrás, 6 meses, decide una cosa y a los 6 meses después tú lo vas a ver que está haciendo otra. Y no importa, porque el tipo no va a ser ni removido del poder, el tipo no va a ser repudiado, porque si al tipo se le somete una campaña de repudio general, o no una campaña, a lo natural, como tú decías ayer también, ¿no? Que es que la gente sea reacia y la gente sea de alguna manera reactiva frente a tipos que son despreciables, pues desde el punto de vista de la opinión pública. Si eso ocurre, bueno, tú en Venezuela pasas el riesgo de que te digan que estás metido o incumpliendo la ley del odio, que tú estás alentando al terrorismo, a la guerra, no sé qué. Entonces, no puede pasar en Venezuela. Pero en España a uno le complace que todavía hay instituciones, que todavía hay dentro de una maraña de intereses que se nota profunda y se nota densa, todavía hay gente dentro de la política que hace seguimiento y que busca que aquello sea una democracia funcional, ¿no? En medio de toda esta situación. Yo no sé si, creo que no vamos a poder ver sí, vamos a poderlo escuchar, Yo creo que desde acá puedo colocarlo. Si la gente de producción me indica que está saliendo al aire, pero que sí podemos. Todo se puede, chico. Si el tipo robarse todos los reales del mundo, no vamos a poder nosotros escuchar un audio oyendo a Germán Terz. Vamos a escucharlo, Carla, solamente a Germán Terz con lo que Pero fue. Carla me dijo que podía poner el video, creo. Carla, ¿puede ponerlo? Sí. Adelante. Dale, vamos a verlo. Pues, a ver qué dice. Tenemos lo que tenemos 22 ministros, tenemos 17 parlamentos, tenemos de todo para gastarnos en todo. Tenemos hasta 53 millones para gastarnos en una compañía aérea que es participada por el chavismo, por un régimen narcotraficante y asesino, según las Naciones Unidas en la última acusación, culpable de crímenes de lesa humanidad, a una compañía que comparte ese régimen, se le dan 53 millones, ¿para qué? Para unos vuelos que solo hace unos vuelos, los vuelos entre Caracas y Madrid, y son vuelos para gente especial, para gente inscrita en el consulado español en Caracas y aquí en Madrid. Y en esos vuelos no sabemos quiénes van, y en esos vuelos no sabemos lo que transportan, y tampoco sabemos cuántos vuelos como los de Delphi ha habido con tantas maletas. 40 maletas metió el ministro Ábalos, pues de la señora Delphi, que tiene un veto para entrar aquí, para entrar en Europa, y sin embargo lo violaron el gobierno español con la criminal Delphi, que tiene unas sanciones internacionales por parte de la Unión Europea. Estamos ante una situación inaudita, absolutamente inaudita, y lo que no tenemos es información. No tenemos información porque nos mienten permanentemente, porque todas las televisiones generalistas nacionales, de las públicas y las privadas, nos presentan las mismas mentiras de la misma forma. Bueno, allí escuchábamos nosotros a el europarlamentario del grupo Vox, Germán Terz, y evidentemente el tipo le tiene la medida tomada, ¿no? A los chavistas. Sí. Fíjate cómo ha hecho el historial de agravios, ¿no? De Delcy Rodríguez, a la que le tiene absolutamente todas las señales y pistas al dedillo. Y fíjate que
que esto lo que revela, Daniel, es que nuestra duda, la que asomábamos al principio del programa de hoy, la comparte parte de la clase política española. Además de que Tersch enfatiza un aspecto que a mí me parece muy grave, que es que hay una especie de concierto para delinquir dentro de incluso de los medios, sobre todo los públicos, ¿no? El sistema de medios públicos en España, que en alguna época incluso se vendía como un ejemplo modelo cuando se trataba de hablar, yo recuerdo esa discusión, incluso cuando estudiaba comunicación social, como un ejemplo efectivo y eficaz de medios de comunicación al servicio de, digamos, la pluralidad y el amparo, digamos, de los grandes intereses nacionales. O sea, se decía, se puede hacer televisión y radio pública de calidad. Y eso en España se ha demostrado con la radio televisión española. Tersch está apuntando hacia allá. Y efectivamente hay temas vetados por esa especie de lo que yo catalogo como un concierto para delinquir, donde entonces los delitos y donde las irregularidades, los medios de comunicación al servicio supuestamente del Estado en España terminan estando al servicio de Podemos y del PSOE, ¿no? Y de encubrir estas cosas que evidentemente están en la palestra y que son un motivo de alarma no solo para los españoles, sino que para los venezolanos también, y por eso es que lo estamos comentando nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a tratar de escuchar, yo creo que sí va a ser posible, lo que fue la interpelación de la ministra encargada de otorgar las ayudas a la línea Plus Ultra, que la llevaron al Congreso, bueno, y le dieron hasta con el tobo, pero la tipa de verdad es que parecen chavistas, de lo caraduras que son, de lo caretabla que son. Hay que llevarlos a un aserradero binacional. ¿De qué madera será la cara de tabla de los ministros de Pedro Sánchez? Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos revisando lo que nos queda de lo más fuerte que queda de la relación estrecha entre el Estado venezolano y el Estado español, son las redes de corrupción. Porque entre las dos naciones siguen habiendo vínculos que van más allá de lo que puedan y quieran decir los partidos y los dirigentes partidistas y los dirigentes políticos. Las vinculaciones culturales son innegables. Las ganas de un venezolano de conocer España y viceversa siguen allí. La admiración mutua en determinados aspectos, como el culinario, por ejemplo, es una cosa maravillosa. El encanto de la comida española, bueno, una maravilla para el venezolano. Y últimamente el encanto de la comida venezolana para el español está también haciendo de las suyas. Pero revisando todo eso, hay una gran excepción entre los vínculos entre ambos países. Es que en España todavía hay un Estado de Derecho. En España todavía hay instituciones. En España todavía están obligados los ministros, cosa a la cual nunca estuvieron, el chavismo nunca se expuso a esto.
El chavismo eliminó la posibilidad, constitucionalmente eliminaron la posibilidad de que un ministro pudiese ser interpelado por los parlamentarios con respecto a alguna situación que hiciera necesaria la comparecencia del ministro. En España se sigue haciendo. La ministra María Jesús Montero, que fue la que dio el aval para darle 53 millones de euros a una aerolínea propiedad de unos amigos del chavismo, ha tenido que acudir hoy al Congreso, ayer al Congreso. El periodista venezolano radicado en Madrid, David Placer, ha hecho un maravilloso collage de lo que fueron las intervenciones y la defensa que hizo la señora. Vamos a escuchar lo que fue esta sesión. Adelante. Señora Montero, ¿me puede explicar cómo es posible que la aerolínea Plus Ultra, con solo 4 aviones, que tiene al año menos usuarios que un hotel de Torremolinos y que está claramente vinculada al régimen de Maduro, sea considerada una empresa estratégica y se le dé una subvención de 53 millones de euros? El Fondo de Solvencia se creó para empresas españolas. La empresa por la que usted me pregunta, por su desconocimiento, quizás no lo sepa, es una empresa española. En concreto, la empresa española por la que usted me pregunta tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros. Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas. Por tanto, compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al Fondo de Solvencia. Déjense de fantasmas, porque por si no lo saben, señorías, los fantasmas no existen. Señora Montero, con 4 aviones, 2.500 y 300, 2.800 puestos de trabajo, ¿pero eso quién se lo cree? Mire, solo el sector del taxi en Madrid mueve al mes más viajeros que esta aerolínea en todo el año. Hay hoteles, chiringuitos de playa o locales de ocio nocturno que tienen más empleados que esta aerolínea. Que a alguien le vendría a todo ello esos 53 millones de euros, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no son amigos del señor Avalón. ¿Cuántas de las 20.000 pymes que han cerrado solo en lo que va de año se hubieran salvado con esos 53 millones de euros? Toda España esperando ayudas y mire usted por dónde, de las primeras que se dan, 53 millones a Plus Ultra y otros 120 millones a Duro Felguera. Que qué casualidad, tiene 2 antiguos ministros del PSOE en su Consejo de Administración. Indecente es la intervención que usted acaba de hacer. Esa intervención es indecente, por 2 razones, señoría, por 2 razones. Primero, porque ustedes ¿qué pretenden? Que empresas españolas que cumplan con los criterios del decreto ley que se aprueba por este Parlamento no se le dé la ayuda porque según usted son colaboradores de no sé qué régimen, señoría. Yo no considero que esta sea una empresa estratégica. Solo hace vuelos a 4 países, creo: Venezuela, Ecuador, Perú o Italia. Y son países a los que hay otras compañías que sirven y que la conectividad con estos países no se vería afectada. ¿De verdad que no hay ninguna empresa más importante para el país que tenga problemas que esta o dentro del sector? Plus Ultra perdió más de millones de euros en el año 2019. Tenía un fondo de maniobra negativo. Tiene en propiedad 2 aeronaves, que no 4. Una de ellas retenida, por cierto, en Malta en reparación por la empresa que le estaba dando el leasing a esa compañía. Es absolutamente irrelevante por el número de trayectos, el 0,3 trayectos en total en el año 2019. Absolutamente irrelevante por el desplazamiento de pasajeros, unos 170.000. En el mismo año, en el año 2019, Air Europa transportó a 19 millones de pasajeros. No entendemos cuál es la relevancia estratégica que usted ve en esta compañía. Compañías cuyo único mérito es la amistad del Gobierno. Casualidades de la vida. Y todas con relaciones con Venezuela. Una casualidad, pero es así. Y yo le pregunto, ¿a qué se debe esa casualidad? Cuyo accionista mayoritario está vinculado al régimen venezolano. Y esto no es una sospecha, señora ministra, ni es una insinuación. Nosotros hemos llamado a los representantes del presidente Guaidó y les hemos preguntado, ¿por qué no lo han hecho ustedes? Porque no nos han dicho nada bueno de esa sociedad y de esos accionistas. He dicho que no tengo que preguntarle al señor Guaidó, ni al señor Maduro, ni a ningún miembro ni dirigente de ningún país sobre la solvencia de una empresa española
española? ¿O es que acaso ahora es el señor Guaidó el que va a decidir sobre las empresas españolas? Señor González, señor Guaidó, le vamos a preguntar sobre qué empresas son las que tiene que rescatar nuestro país. A ver lo que nos dice. Y los que le gusten a él, la tiramos para adelante. Y las que no, esto es mucho más serio. No, mucho más serio es, sin duda Señora alguna, Montero, señora. ¿me puede? Le dieron 3 vueltas de campana, Daniel, ¿oíste? Bueno, pero lo interesante dentro de todo esto es que la señora la sacan de quicio, bueno, y explota, ¿no? A la señora Por cierto, le molesta. es como es sevillana, ¿no? Ella, es andaluza, y cuando se molesta es más andaluza. Pero Sí, que cómo sí, va sí. ella a estarle preguntando de cuál régimen de qué y tal, y más cuál, y y todo aquello. Debo recordar que el video que vimos, la recopilación hecha, corresponde al trabajo que hizo nuestro querido amigo, el periodista David Placer, quien está radicado en Madrid y que le hace seguimiento a la política española, sobre todo cuando tiene que ver tanto con la política venezolana. Pero, ¿por qué yo tengo que estarle preguntando a Guaidó? ¿Por qué? ¿Por qué? Bravísima la mujer. Fíjate que es el argumento estúpido soberanista, ¿no? No, porque eso es un interés de nosotros los españoles, no, y es evidentemente que es un interés, después de todas estas intervenciones que vimos perfectamente razonadas, estudiadas con los argumentos del caso, es el interés de un grupo, Daniel. Aquí lo que está de fondo es el interés de una mafia que está enquistada dentro de estos partidos políticos, en este caso del PSOE, y que los tipos han decidido, la dejaron en ridículo cuando uno de los diputados, que no sé si es del PP o de la bancada de Vox, le dice, que son los que tomaron la bandera de este caso, agarra y le dice, no, es que no son 4 aviones, son 2, pero es que uno de los 2 está en Malta, porque lo tienen allá parado por reparaciones. O sea, explíquenos usted cómo entonces la actividad de un solo avión se convierte en algo tan relevante para la nación que es importante para ello darle 53 millones de euros. Y entonces la tipa acaloradamente defiende, ¿no? Es una prioridad del país. Pero pareciera que la señora fuese la dueña de la aerolínea, ¿verdad? Oye, tiene doliente la aerolínea. ¿Será que es viajera frecuente? Debe ser. Por ahí Joaquín Lombardi, que nos dijo que en 21 años en España, uno de nuestros oyentes más consuetudinarios, nunca ha visto ni un vuelo, ni un cartel, ni una actividad publicitaria de Plus Ultra, que él dice, yo no sé qué aerolínea es esa, no la conozco. Bueno, yo le tengo un cuento. Esa aerolínea se hizo muy famosa en años recientes en Venezuela porque era prácticamente una de las únicas aerolíneas que estaba haciendo vuelos entre Venezuela y Europa. Tenía unos costos muy bajos y todo el mundo se decía, esa línea como que es de fulano, no, esa línea como que es de mengano, esa línea de quién será. Y esa aerolínea olía a mucha gente. Esa aerolínea olía, por ejemplo, a Simeón García, propietario de las quebradas Santa Bárbara y Acerca, porque los programas de fidelidad al cliente eran casi calcados de los programas de fidelidad al cliente que tenía a Cerquí Santa Bárbara. La aerolínea olía a el chavismo, obviamente, de más está decirlo, y por supuesto olía a enchufamiento. Ahora con esto, bueno, imagínate tú en lo que termina todo. Ahora fíjate tú, vamos a ir al corte comercial, porque tú sabes que la aviación ha sido utilizada para la legitimación de capitales desde hace muchísimo tiempo. Pero también, así como la aviación es utilizada para la legitimación de capitales, también una persona que sepa de aviación sabe determinar cuándo en una compañía están robando y cuándo en una compañía están lavando. Porque es fácil determinar. Vamos al corte y al regreso, 3 píldoras antilavado en la aviación. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be. La cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional.
Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va, un servicio público antes de esas 3 píldoras para detectar legitimación de capitales en el negocio de la aviación. Daniel, para la señora Cecilia, que es parte de la familia 1BC, trabajadora por muchos años de la 92.9, emisora hermana de RCR, solicitamos el medicamento Carbidopa y Levodopa, que viene en dosis de 25 por 250 miligramos. Este es el medicamento tradicionalmente conocido como Cinemet. Si puedes ayudarnos, por favor, contacta a su hijo, al hijo de la señora Cecilia, al número 424-293-9609. Lo repito, 0424-293-9609. Daniel, adelante. Cuando agarraron el negocio aeronáutico en Venezuela para la legitimación de capitales provenientes de cualquier negocio sucio, porque en Venezuela, bueno, los negocios que se vincularon empezaron a hacer negocios sucios. La mejor forma de darse cuenta de cómo la cosa no va por donde debería ir empieza por los nombres de los propietarios. Porque en todos los países del mundo la aviación es un sector especializado, concentrado y donde el ingreso a él es, bueno, casi que por herencia. Entonces, si usted está acostumbrado a ver unos nombres en la aviación de un país y de repente aparece un nombre inusual que no tiene nada que ver con la aviación, porque cómo no puede ser un piloto que ahorró o pidió un crédito, lanzó un emprendimiento y creó una pequeña aerolínea. Pero un Juan Perico de los Palotes llegó y montó una aerolínea y bueno, ¿y este quién es? Y nadie lo conoce. Y termina asociado con otros pericos de los Palotes y nadie sabe quiénes demonios son. Y entonces termina que si siendo peloteros, que si empresarios de no sé qué cosa, que si vendedores de pintura, que si vendedores de asfalto. Bueno, eso está raro. Eso ya está raro. Eso partió mal. Segundo, es fácil demostrar a nivel contable, pero ni siquiera a nivel contable, sino a nivel técnico, cómo desguazan una aeronave para luego sus partes sacarlas y volverlas a introducir al país a través de mecanismos aduaneros para buscar los dólares preferenciales, porque todas las partes de una aeronave desde fábrica vienen seriadas. Una simple revisión de los seriales tumba cualquier sinvergüenzura. Lo que pasa es que no hay quien lo haga. Y en tercer lugar, usted ve una aerolínea que empieza de la nada a tener una expansión y una expansión y una expansión, y de repente esa expansión empieza a dejar a los pasajeros en tierra. Empieza a tener problemas con aeronaves que haciendo no sé cuántos miles de vuelos por todas partes, y esos vuelos usted no los ve. Es decir, con un despliegue que en realidad un despliegue de actividades que no es tal, porque no tienen cómo acometerlos. Allí evidentemente hay un chanchullo. Dígame esas aerolíneas que aparecen con esas rolos de aeronaves de repente y aquel despliegue en imagen y tal y más cual, y cuando usted revisa quiénes son los propietarios, el presidente es un militar. No, mire, ese olor a lavadora, ese olor a soflán me pega a mí desde aquí. Daniel, porque sobre todo la empresa aeronáutica, o sea, el negocio de la aviación comercial es muy costoso.
porque estás trabajando precisamente con aviones, no estás trabajando con una flota de taxis, pues. Claro, hay altos niveles. Entonces, para meterte de buenas a primeras, la inversión inicial es muy alta. Entonces, es muy raro que, como tú les decías, los pericos de los palotes, aquí le podríamos decir los boli enchufados, se metan rapidito, porque no es como decir el que monta una cuenta en Instagram y dice, yo comencé a hacer galletas y este es mi emprendimiento, apóyame, mañana estoy haciendo tortas marquesas para ver. No, esto no es comprar harina, leche, huevo y esencia de vainilla, ¿no? Esto es trabajar con un avión. Pero es que no es solamente eso, sino que yo muchas veces veo, yo trabajé muchísimos años en el sector, yo conversé muchísimo con gente que de buena fe quería montar aerolíneas. Y era gente que de verdad pensaba que montar una aerolínea era una cosa muy sencilla. Porque porque yo tengo la plata, yo puedo comprar el avión, yo puedo hacer la cosa, y bueno, voy a comprar un avión y voy a hacer vuelos Maiquetía Margarita, porque nosotros somos de Pampatar y tenemos ahí en Pampatar tenemos ¿cómo se llama? Tenías que tener mínimo 3 aviones, que los 3 aviones tenías que tener tales especificaciones, que tenías que tener el entrenamiento del personal, que tenías que tener la organización de mantenimiento aeronáutico, que tenías que cumplir con esto, con lo otro, y le explicaba que lo que de verdad quería hacer necesitaba un mínimo de $5 millones de arrancada, de los cuales ibas a estar 2 años en pérdida, o por lo menos sin ver ganancias, no en pérdida, pero sin ver ganancias, y que las ganancias eran lentas, sostenidas, pero lentas, y que requerían de mucha inteligencia para reconocer el mercado, pero la gente, entendía y echaba para atrás. No, el que quiere lavar no le importa. No. El que quiere lavar no. Es más, si revisamos en Venezuela el número de proyectos de aerolíneas que se han montado y se han quedado en el camino y han gastado un dineral. Y muchos pensamos que eso es perdieron eso, no perdieron nada, estaban legitimando el dinero. Ese era el negocio, no lo otro. Ese era el negocio, legitimarlo. Aerolíneas que inclusive teniendo aviones pintados y tú los veías en el aeropuerto. Mira, una nueva aerolínea. Y contrataron personal y estafaron al personal, estafaron a los pasajeros, estafaron al mundo. Y se llevaron su dinero lavadito. Eso es Venezuela, una inmensa lavadora industrial en la esquina que usted la busque. Y ahora puede ser España. Nosotros llegamos hasta acá en esta emisión que se fue por los aires y que cruzó desde Caracas hasta Madrid a nuestra audiencia, y les pedimos que por favor nos acompañen mañana en una nueva emisión de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.